Gracias. Muy buenos días. Déjenme pedir de favor de la manera más amable posible, si me regalaran luz en el auditorio por unos minutos, sería fantástico. Gracias. Quería ver sus rostros, quería ver sus caras, quería saber si están amargados, felices, contentos, tristes, cansados, dolidos o animados. ¿Cómo están? Ha sido maravillosa la enseñanza de Pastor Luciano, ¿verdad que sí? Ah, sí, ha sido mal. Siempre es un reto tratar de hablar después de él. No sé por qué, no sé por qué me ponen después de él. Deberían ponerme antes de él para que luego él componga todo lo que yo me equivoque al decir. Ha sido una bendición, ha sido. Déjeme hacer un ejercicio y espero no molestar con esto, pero tengo una intención en el corazón. Así es que, si ustedes me regalan su corazón por un momento, quiero hacer un pequeño ejercicio. ¿Está bien? ¿Sí? Déjeme ver si puedo. Déjeme pedirle entonces a todos los que son papás y pastores que puedan estar de mi lado izquierdo, y todos los que son jóvenes e hijos puedan estar del lado derecho. De este lado los jóvenes, de este lado los adultos papás. Hola. Muy bien, señores, jóvenes, esta división o esta momentánea separación es para toda la conferencia, así es que no deje su mochila o su bolsa o su dinero en otra silla. Bien, de este lado jóvenes. ¿Todos los jóvenes ya están de este lado? ¿Estos son papás? ¿Sí? Veo papás muy jovencitos. Todos los de la primera fila son papás muy jovencitos. Bien, ahora voy a hacer algo todavía un poquito más radical, y yo le pido disculpas si esto lo mueve o lo saca de su comodidad tantito, pero tengo una intención en Dios. ¿Está bien? Entre los adultos podríamos dejar que los pastores se sentaran en las primeras 2 o 3 filas de sillas y el resto de los adultos después de eso. ¿Es posible? Si hay algún pastor en la fila de en medio o atrás, véngase para adelante tantito. Ok, déjeme hacer de este lado con los jóvenes. Jóvenes, ustedes me entienden, ¿verdad? Es lo bueno de tener la misma edad. ¿Estarían ustedes de acuerdo conmigo si me permiten? Hijos de pastores en la primera, segunda o tercera fila, dependiendo del número, y luego todos los muchachos. Hijos de pastores, déjenme saber cuántos hay, levanten sus manos para saber si son 3 filas o 2 filas. Ok, llenen las primeras 2 filas, por favor. Entonces, ahora vuelvo a repetir por último antes de comenzar. De este lado están todos los adultos. ¿Es correcto? De este lado hay puros jóvenes. ¿Es correcto? Puro jovencito, adolescente, de estos que no saben nada de la vida. Y de este lado están los experimentados,
hombres que conocen las vicisitudes de la vida. Bien, al frente, en las primeras 2 o 3 filas, están los pastores de diferentes congregaciones y al frente en el grupo de jóvenes tenemos a los hijos de pastores. ¿Así estamos bien? ¿No están incómodos? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿O necesitan que los animemos de alguna manera? Podemos regalar iPhones a todos para que estén. Solo de este lado dijeron amén, sí, gloria a Dios. Creo que estoy haciendo una brecha generacional. Bien, esto es lo último antes de leer la palabra de Dios y comenzar, porque no me quiero tardar, ya es mediodía y vamos a aprovechar bien el tiempo. No sé si aquí digan este dicho o cómo dicen algo similar a este dicho. Decimos a veces, te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. Y se refiere a, estás hablando con una persona, pero aunque estás hablando con una persona, tú quieres que otra persona que está cerca lo escuche. Ajá, ¿cómo dicen ustedes un dicho similar? No, eso es lo que significa, pero ¿cómo dicen el dicho? ¿No tienen dicho? Perfecto, adoptemos un dicho mexicano. Te lo digo a ti, Pedro, para que me escuches tú, Juan. Te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. Y eso me ayuda a mí a matar 2 pájaros de un solo tiro. ¿Está bien? Ok, haga el ejercicio. Dígale a alguien, te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. Okay. Ahora hay un poco más de México en ustedes. Ahora hágame un favor, abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, y permítanme hablar a los padres, a los hijos, a los pastores y a los hijos de pastores por un momento. Intentaré y espero en Dios me dé de su espíritu para reforzar, reafirmar los principios y verdades que Pastor Luciano ha enseñado y poder hacerlo de alguna manera que quede grabada en su corazón. Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, y leeremos solo 2 versos, el 23 y el 24, y los trabajaremos. ¿Está bien? ¿Sigue contento? Ok, usted tiene que estar contento, pues está en Trasciende y ya va a poder adquirir un libro de Pastor Luciano en español. Ok, verso 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Está bien? Determinemos la porción. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora hágame un favor. Por favor, cierre sus ojos por un momento. Padre, por tu Espíritu Santo, danos, Señor, la habilidad de articular
en palabras congruentes lo que está en tu corazón, lo poderoso de las expresiones tuyas y lo grandioso de tu gloria. Pero después de lo que tú nos has enseñado, solo queremos estar con nuestros hijos y que toda la familia te pueda ver a ti. Que la fe de ellos esté marcada por la fe de nosotros. Padre, ayúdame a completar la tarea por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede usted tomar asiento? Avancemos rápido en esto. Y si usted puede tomar notas en su dispositivo inteligente, y no sé quién sea más inteligente, si usted o su teléfono inteligente, tome notas. Hemos tomado este pasaje porque este pasaje habla de dos generaciones ligados por el ejercicio de paternidad. Los padres de Moisés y el mismo Moisés, hijo de sus padres. La historia hace referencia al libro de Éxodo y a una serie de capítulos donde se ha desarrollado la historia y la narrativa de Moisés desde su nacimiento hasta la liberación del pueblo de Israel. Es curioso que el libro de Hebreos lo haya puesto en el listado de todos los hombres de fe y ahí lo haya puesto. Y es todavía más interesante que no haya mencionado solo la fe de Moisés, sino que haya mencionado primero la fe de los padres de Moisés y luego la fe de Moisés, para decirnos que la fe de unos y la fe de otros están íntimamente ligados, que la vida de uno determina muchas de las cosas que se graban, que se aprenden y que en el futuro se vivirán en la vida del otro. Así es que en esta pequeña charla, como dijimos en el dicho mexicano, a veces mencionaremos algo para los padres, que es para que lo escuchen los hijos, pero a veces platicaremos algo con los hijos, que es para que lo escuchen los padres. Dígalo conmigo para que terminemos esta sección. Te lo digo a ti, Juan, para que lo escuches tú, Pedro. Ahora, la clave del asunto es el aspecto de comunicación. Y no me refiero solo al ejercicio de saber decir las cosas, sino a que requiere una relación mucho más profunda, porque hay cosas que se pueden decir y hay cosas que aunque se digan no se pueden entender. Déjeme volverlo a intentar. Cuando dos adultos se comunican, la comunicación puede tener diferentes niveles, hasta buscar el nivel óptimo de comunicación donde ambas personas entienden perfectamente no solo la expresión verbal que se está diciendo, sino la intención y la razón que acompañan las palabras que se están diciendo entre dos adultos. Pero hay ocasiones que la brecha generacional, el asunto de las edades, complica un poco la comunicación porque hay cosas que no te puedo decir porque no estás en edad de entender. Y hay cosas que aunque te las dijera, te será difícil comprender. Pero eso no quiere decir que no me pueda comunicar. Es trabajo de los padres poder comunicar y es trabajo de los hijos tratar de entender. Los padres no se adaptan al lenguaje de los hijos se adaptan al lenguaje de sus padres. Denle gracias a Dios que hablan español, porque si alguno de ustedes hablara francés, alemán o ruso, su vida estaría un poco más complicada dentro de la familia. Pero aprendieron el lenguaje de sus padres. ¿Va conmigo?
Parece una cosa muy lógica y sencilla, pero por parecer tan lógica y sencilla la pasamos por alto. Y al pasarla por alto surgen pequeños conflictos que luego no podemos resolver. Así es que la historia resulta que el papá de Moisés y la mamá de Moisés tienen al muchacho Moisés. Nació Moisés en el tiempo, para no hacer la historia muy larga, en el tiempo en el que se ha dado un decreto o un edicto o una orden o una ley de que todos los niños varones tienen que ser pasados a filo de espada. ¿Voy bien hasta aquí? Y en esa temporalidad, en ese momento de la historia, es que Moisés nace. ¿Cuánto puede entender un recién nacido? Es muy poco lo que puede comprender. Mas, sin embargo, es la fe de los padres, pues el verso bíblico dice que por la fe los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses porque le vieron hermoso. Así es que hay una función de paternidad que debe de ser hasta donde sea posible comprender por la vida de los hijos. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que ellos comenzaron a expresar una fe que va a estar en el ambiente familiar, porque Moisés no es el único hijo de esa familia. Todo mundo sabe, porque es un lector asiduo de la palabra, que Moisés tiene por lo menos 2 hermanos, un hermano y una hermana. Se llaman Aarón, es el hermano inmediatamente mayor a Moisés, pero María es la mayor de los 3 que menciona la escritura. ¿No es hermoso tener un hermano mayor? Levanten la mano los hermanos mayores. Señor, ten misericordia, Padre Santo. Levanten la mano los hijos segundos. Padre, Señor, pon gobierno sobre de ellos. Levanten la mano los hijos terceros. Padre, sácalos del consentimiento que ellos han tenido todo este tiempo. Los roles en la familia son especiales: el hijo primero, el hijo segundo y el hijo tercero. No hablaremos de eso, pero quiero mencionarlo porque hay un ambiente en la casa. ¿Hoy bien hasta aquí? Moisés nace, su hermana mayor lo ve nacer, su hermano inmediato, el de en medio, Aarón, lo ve nacer. Moisés nace, él no entiende nada, pero mira a sus padres vivir tal vez los 3 meses más angustiosos de su vida por causa del bebé. Ahora déjeme tratar de ilustrar para grabarlo en el corazón te lo digo a ti, Pedro, para que me escuches tú, Juan. Ellos entran en los 3 meses más angustiosos de su vida, porque dice la escritura que ellos decidieron ir en contra de lo que se había decretado, que los niños tenían que ser pasados a filo de espada, y ellos lo esconden. Los hijos, es imposible que escondas algo de los hijos. Te lo digo a ti, Juan, para que lo oigas tú, Pedro. No hay nada que haga Pedro que Juan no perciba, para bien o para mal. Así es que es imposible que el papá de Moisés y la mamá de Moisés escondieran al niño y Aarón y María no supieran nada. Ellos van a percibir todo. Así es que en este percibimiento le van a preguntar, estoy ilustrando a sus papás, ¿por qué están preocupados? ¿Cómo le explicas a alguien que no puede comprender lo que estás viviendo? Entra el asunto de comunicación. María, tal vez tú ya estás un poco más grande, te puedo explicar.
Aarón, tú todavía no me puedes entender todo. A Moisés no le puedo explicar nada, apenas empieza a balbucear sus primeros sonidos guturales y todavía no tiene conciencia, va conmigo. Mas sin embargo, la fe de Aarón y la fe de María tiene que ser construida en el vínculo familiar. Tienes que adaptar la comunicación, es cierto, pero no debes de dejar de comunicar, porque es imposible. Nuestros hijos perciben todo, perciben lo bueno y perciben lo malo, los días buenos y los días malos, los momentos difíciles y los momentos fáciles. Déjeme con esto quebrar entonces entre nosotros un mito de esto de ellos no saben, ellos no se han dado cuenta. Te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. Y si yo los pusiera a platicar de las cosas que ellos los han oído a ustedes decir, ustedes se sorprenderían de lo que ellos han oído. Con esto quiero construir una conciencia positiva, proactiva, que diga, es mejor comunicar. No estoy diciendo que debas de decir todo lo que tienes que decir. Estoy diciendo que puedes tener la sabiduría de Dios para decir lo que debes de decir, en la manera en la que debes de decir, para formar la fe de ellos. ¿Voy bien hasta aquí? Ok, déjeme ilustrarlo con la Biblia un poco más. Aarón se convertirá, siendo un hombre maduro, en sumo sacerdote, escogido por Dios. ¿Cuál sería la alegría de los padres? Díganme algo. ¿Serían los padres alegres y orgullosos de que Jehová Dios ha escogido a Aarón, su hijo, para ser sumo sacerdote para todo el pueblo? ¿Sí o no? ¿Estaría Dios orgulloso y alegre de los papás de Moisés, el papá y la mamá, cuando Dios deposita en María la capacidad para profetizar en los momentos más significativos del pueblo de Israel? Cuando ellos terminan de cruzar el Mar Rojo, en diferentes momentos a través del Éxodo, María es conocida como profetisa. Quiere decir que los papás de Moisés en su familia tuvieron que haber metido la fe en Dios, en Yahvé, en Jehová Dios, en lo profundo del corazón de ellos. Te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. ¿Cómo estarían ustedes? ¿Cuántas sillas necesitarían para sentarse si estuvieran anchos de orgullo de que Jehová Dios escogió al menor de sus hijos, Moisés, para ser libertador, al intermedio de ellos para ser sumo sacerdote y a la niña mayor para ser profetisa del pueblo de Dios? Los papás no se emocionan mucho. Eso quiere decir que en este pequeño momento que nosotros estamos narrando del nacimiento de Moisés, ellos tuvieron que haber tenido la capacidad de poder meter fe en el corazón de ellos. Le explicas a los mayores por qué haces lo que haces y en qué crees, cuál es tu fe para hacer lo que estás haciendo. Nosotros latinoamericanos somos un poco cerrados en eso. Nadie tiene que saber por qué hago lo que hago. Este es mi asunto. Pero ahora sé que hay quien tiene que saber qué es lo que hago y por qué lo hago. Porque genera fe. Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice, hago memoria de ti y de la fe no fingida que tiene, que estuvo primero en tu abuela y luego en tu madre y ahora en ti. Este vínculo familiar que tiene la capacidad de expresar las cosas que ellos tienen que oír.
para que ellos aprendan a valorar lo que tienen que valorar. Te lo digo a ti, Pedro, para que me escuches tú, Juan. ¿Hoy bien hasta aquí? Así es que si algo debemos de quebrar en la cultura nuestra es este asunto de no comunicar, y ya dije que hay que adaptar la comunicación a la capacidad de entendimiento, pero hay que comunicar. Y otra manera de pensar de que si lo platiqué con tu mamá, tú no tienes por qué saber. Entre más involucremos el asunto, la fe viene por el oír y por el oír una palabra de Dios. ¿No sería maravilloso que la palabra de Dios fuera oída por la boca de tu padre o por la boca de tu mamá antes de ser oída por la boca de un extranjero? Ahora déjeme entonces hablarle a Pedro para que me escuche Juan. ¿Cuántas veces tendríamos que decirle y de qué manera tendríamos que decirle para que Juan pueda comprender que lo que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo solo para molestarte, te lo estoy diciendo para que tu fe pueda ser formada? Te lo digo a ti, Pedro, para que me escuches tú, Juan. Mire, déjeme darle un ejemplo. La Biblia dice que los padres de Moisés tomaron a Moisés y lo escondieron. Y lo escondieron. Si Moisés fuera, en esta ilustración que estoy dando, un poco más crecido, un poco adolescente o un poco joven, y tú lo frenas 3 meses y le dices no sales, para Juan es, tú no quieres que yo conozca. Para Pedro es, yo te estoy protegiendo. Para los unos es protección. Para los otros puede ser interpretado como freno, como un bloqueo. Dígame que alguna vez no has sentido que cuando papá dice no, tú dices, él no me entiende. Pero tú no entiendes por qué lo hace él. Y él tiene que comunicar hasta donde la medida de la comunicación ajuste, porque lo hace. Tú pensaste que te estaban limitando, pero ellos lo hacían porque te estaban protegiendo. ¿Cómo te explico, Moisés, que no te puedo sacar? ¿Cómo te explico que no te puedo llevar al parque? ¿Cómo te explico que no te puedo sacar al público? ¿Cómo te explico que no le puedo decir a los parientes que tú existes? ¿Cómo te explico que no puedes ir a la escuela? ¿Y cómo te explico que no puedo comprarte el último teléfono, el último modelo del teléfono que tú quieres que te compre? ¿Y cómo te explico a ti que sería mejor que no usaras las redes sociales todavía? ¿Y cómo te explico a ti que todavía no sabes cómo usar las redes sociales? Y que mejor prefiero guardarte, aunque tú consideres que eso puede sentirse como limitación. De este lado digan amén y gloria a Dios. ¿Va conmigo? Así es que el asunto comienza a hacerse un poco más profundo. Déjeme por favor, sígame. ¿Está usted en el verso conmigo? Todavía se vuelve un asunto. ¿Por qué? Porque la fe de los padres está basada en lo que ellos vieron y en lo que ellos oyeron. Por la fe, los padres de Moisés, viéndole hermoso, la fe de ellos está basada en lo que vieron y en lo que oyeron. No temieron al decreto que se había dado. ¿Voy bien hasta aquí? Por lo tanto, la fe de un padre se transmite a un hijo en el aspecto de enseñarle a escuchar.
No sé si estoy navegando en aguas difíciles y por eso el silencio. ¿Cómo le enseñas a alguien a escuchar? Primero tendrías que enseñarle a responder. Ok, lo hago con la Biblia, entonces, a ver si así tengo mayor éxito con ustedes. El día en que Ana llevó a Samuel y lo dejó en el templo. ¿Voy bien hasta aquí? Samuel durmió en el templo y escuchó la voz de Dios que dijo, Samuel, Samuel, por 3 veces. Y él, no sabiendo distinguir, no sabía oír, distinguir de Dios, fue a consultar a Elí. ¿Me llamabas tú? Elí le dijo 2 ocasiones, no soy yo, vete a dormir. A la tercera le dijo así, si vuelves a escuchar, di esto. Cuando escuches Samuel, Samuel, di, habla Señor, porque tu siervo escucha. Él no le enseñó a escuchar, le enseñó a responder. Porque la respuesta es lo que te habilita para terminar escuchando. Voy a pensar que tu papá es perfecto, puro, limpio, sin mancha y sin arruga. ¿Escuché amén de este lado? Algunos amenes. Por eso su palabra e instrucción es que respondas bien. Pero tú piensas que responder bien es manipulación, cuando apenas era preparación. Por eso los padres enseñamos a servir a los hijos para que tengan la respuesta correcta. Aprender a responder te habilita para comenzar a escuchar. Ok, déjeme decírselo a Pedro, a que Juan me escuche. Usted puede decir amén. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Cuánto escucha un hijo a Dios? Depende de cuánto el padre le haya enseñado a responder. Se debe de tener el tacto y el corazón de madurar la fe a través de las respuestas que das. El padre de Moisés le dice a los hermanos de Moisés, yo no sé si lo vayamos a lograr, pero creo que Dios nos puede dar la victoria. Su hermano no va a morir, su hermano va a vivir. Su hermano nació con un propósito y con un destino en Dios. Él tiene propósito. Y cuando comentaron esas cosas en la noche, en medio de la cena, al calor de una vela o de una pequeña luz en la sobremesa, la fe de ellos fue creciendo. Sí, se necesita construir. Así es que no desprecies las palabras de tu padre, ni hagas a un lado la sabiduría de tu madre. Este es el asunto, te hace parecer que ellos como que no te entienden y te quieren limitar, cuando la verdad es protección y es preparación. Ajá. Ahora déjeme ir de este lado entonces, ¿sí? Déjeme ir de este lado. Y yo creo que ustedes como hijos son puros, limpios, sin mancha y sin arruga. Los padres vieron a Moisés y la expresión bíblica es lo vieron hermoso.
Sí, en nuestro español la palabra hermoso se inclina más a lo estético, pero en el hebreo original la palabra se inclina más a propósito y destino. Los papás dijeron: soy capaz de aventarme una guerra contra el decreto del rey solo porque mi hijo viva. Pues ¿qué viste en él? Porque a veces el hijo no alcanza a ver en sí mismo todo lo que pudiese ver. No está entrenado para ver. Pero el padre puede percibir aún antes. Ok, lo digo de otra manera, un poco más moderno. El modelo que ves es en lo que vas a terminar convirtiéndote. Pero si lo que ves, tu capacidad de ver es inmadura, surgen varios modelos que alteran la percepción que tienes de ti mismo. El silencio es elocuente entre ustedes. Pero ¿cuántas veces te has podido ver a través de los ojos de tus? Porque ellos alcanzan a ver mejor de cómo tú pudieras verte. Déjeme abrir un paréntesis. Diga que tiene al lado, ahí viene lo feo. Porque en esta charla que parece utópica, el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto, pero nosotros sabemos que no hay nadie. Y la visión deformada de un padre se comunica de manera deformada y deforma la visión del hijo en el hijo. ¿Cómo la corrige? Tiene que llegar alguien que corrija la visión del padre para que el padre pueda ver bien al hijo y formar la visión del hijo en él mismo de manera correcta. Así es que si sigo la cadena, el padre, el hijo, tendría de la visión del padre y el padre de la visión del abuelo, y así sucesivamente, y en esta cadena llegar al creador de todas las cosas. Y él corregir la visión de los padres para que la visión de los hijos pueda ser aumentada en ellos mismos. No te mires como te miran los demás. No te mires como las circunstancias te hacen verte. Mírate como Dios me permitió creer de lo que Dios dijo que eras tú. Y vio a Moisés y lo vio hermoso. Este proceso debe de ser corregido en nosotros, pero en ambos lados tiene este asunto. Es muy probable que de las 10 ocasiones donde tu padre tenía que alimentar, formar la visión correcta de ti mismo, tal vez 7 u 8 de ellas las haya dicho de manera equivocada. No puso palabras de afirmación cuando debió de haber dicho palabras de afirmación. Pero por el otro lado, los hijos deben de entender hasta donde su capacidad, desarrollo y madurez le permita entender la situación del padre. Por eso digo que la comunicación llega todavía a niveles mucho más profundos que forman la fe en el corazón. ¿Voy bien? Deje abrir mi corazón con usted. Mi papá era pastor. Él ya está con el Señor. Pero yo recuerdo tener como 15 o 16 años.
Él de profesión era psicólogo y daba clases en la Universidad Autónoma de México, una de las universidades más prestigiosas en el país. A mí me encantaba acompañarlo a sus clases y me chutaba todas sus clases. La palabra chutar significa asistir o pasarla o verla. Debo corregir mis palabras. Yo asistía a todas sus clases. Me encantaba terminar porque él llegaba a casa a comer y después de comer me trepaba yo al coche con él y nos íbamos a dar. Yo le corregía los exámenes, se los calificaba a los alumnos. Tenía todas sus clases. Un día mi papá, el pastor, cayó en bancarrota. Todo lo que construyó por 40 y tantos años, en una devaluación se vino al suelo. Lo vi llorar, lo vi orar y lo vi desesperarse. No podía dejar de dar las clases porque era entonces el último sustento que la casa tenía. Así es que me dijo un día, vamos a cerrar el ciclo escolar, haz la lista de todos los alumnos. Me puse a sacar todos los exámenes y a hacer la lista de todos los alumnos y por alguna razón la letra quedó un poco chueca y la lista quedó un poco así como chueca. Luego que él llegó, la vio y utilizó esta expresión. Me dijo, eres un idiota. ¿Cómo crees que voy a presentar esto en la universidad? Jamás había escuchado a mi padre hablar así. 2 minutos, el asunto me sacudió. Y yo escuché a decir a Dios, no te lo está diciendo a ti. Se lo está diciendo a él mismo. Por la situación que él estaba viviendo. ¿Me comprende? Y dije, no tengo problema. Y la volví a hacer toda desde el principio, bien hecha y derechita. Una imprenta no la hubiera podido hacer mejor que yo. No todos los padres son perfectos y no todos los hijos son perfectos. Pero este profundo vínculo te hace entender. En este proceso es que uno va descubriendo. Porque luego mi mamá se sentó y me explicó, sí, yo sé que te pesaron sus palabras, pero ella me dijo en secreto, ninguno de tus hermanos lo ha hecho, porque te escogió a ti. Y eso fue suficiente para yo saber lo que ellos veían o cómo me veían. ¿Tiene sentido? Y la visión de ellos fue la visión que llenó el corazón. Yo sabía que Dios me había escogido porque ellos me lo habían platicado. Una y otra y otra y otra vez. Dígame si estoy comunicando algo. Así es que, Juan, puedes ir a preguntarle a tu papá. ¿Qué ha dicho Dios de mí? Te lo digo a ti, Juan, porque va a ser muy frustrante que Juan vaya a decir, oye, en Trasciende nos dijeron, y yo quiero saber cómo me ves. Y el papá diga, ay, mira, ahorita estoy muy ocupado, no seas así, regresa el domingo, ¿no? ¿Alguien va conmigo? Ajá. Así es que en este proceso de pasar fe, de construir la fe en la vida de alguien, el cómo miras el aspecto de visión se forma en la vida de los hijos por la visión de los padres. Ahora mis hijos han crecido en la iglesia. Ahora crecemos a las nietas dentro de la iglesia. La 5ª generación que ama a Dios con todos sus defectos
y con todas sus virtudes. Porque alguien, dice la Escritura, miró a Moisés y lo vio hermoso. ¿Cómo te miran tus padres? Déjelo de tarea. Hoy es viernes, tome el sábado o el domingo o el lunes, compre de esas galletas saladitas, sodas o ¿cómo se llaman? Esas, llegue con papá y dígale, mira, te traje unas galletitas. Y luego dígale, quiero saber qué hay en tu corazón para conmigo. ¿Qué es lo que Dios ha hablado de ti y ha hablado de mí? ¿Cómo me ves a los ojos de Dios? Y métanlos en problemas. Métanlos en conflictos. Y van a ver al Espíritu Santo entrar en la cabeza y en el corazón de sus padres. Y van a soltar algo así como de, oh, tú eres el Hijo de Dios, escogido. Y luego ellos mismos van a decir, ¿de dónde saqué esas palabras? Y ustedes les van a pedir, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. ¿Voy bien hasta aquí? Al conflicto de las generaciones. No hay nada más precioso de lo que puedes transmitir. Los padres de Moisés, dice la Escritura, le vieron hermoso y le escondieron por 3 meses y no temieron el decreto. Tú no sabes cuántos retos tus papás se han aventado solo para que tú estés donde estás. No lo sabes. Tú no sabes todo lo que ellos han tenido que resolver, han tenido que reparar, han tenido que reconstruir, solo para que tú estés donde estás, tengas lo que tengas y disfrutes de las oportunidades en Dios, que Dios ha llegado a la mano de ellos. Alguien tiene por lo menos que decir, gracias Dios por la vida de mis padres, gracias Dios por la vida de mis pastores. ¿Voy bien hasta aquí? Porque un día Dios va a comenzar a hablarles a ustedes. Y hay 2 historias en la vida que las aprendí desde pequeño, de cómo quería que Dios me escogiera. En una de las historias, cuando tiene que ser nombrado el primer rey de Israel, Saúl, el padre de Saúl le dice, ve a buscar las asnas, burras que se han extraviado. El hijo va en obediencia. En el camino, a días de distancia, se topa con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel lo unge rey de Israel en ausencia de sus padres. Cuando los hijos tienen que salir de casa para buscar la unción de Dios. A este lado se puso silencioso. El otro lado de la moneda es el rey David. Cuando la unción tiene que venir a tu casa para ungir a uno de tus hijos en casa. ¿Cuál de los 2 quisieras que fuera el caso de tus hijos? Que tuvieran que salir de casa para recibir unción, o que la unción viniera desde donde estaba a la casa de Isaí para ser derramada en la sala de tu casa en presencia de tu familia. Alguien está pescando conmigo. Eso quiere decir que la actividad de los padres, la manera de pensar de los padres, el ejercicio de paternidad de los padres marcará la manera en que los hijos van a ser llamados. Queremos y anhelamos que escuchen la voz de Dios por primera vez y reciban unción de Dios en la casa.
rodeados por sus padres. ¿No sería eso hermoso? Entonces diga amén, por lo menos. Así es que no alejes a tus hijos por las incapacidades de tu paternidad. Porque el que le haya pedido que fuera a buscar las burras es lenguaje figurado de la capacidad de trabajo. Ve a buscar aquello que me hace falta. Ok, creo que mis palabras son muy duras, ¿va? Ok, le hago otro ejemplo. Creo que con la Biblia se explica mejor. Recuerdan a Jacob y Esaú, ¿verdad? Se llevaban bien, muy bien como hijos. Ya saben, hermanos entre ellos. ¿A poco no eran buenos amigos como hermanos? Jacob y Esaú. No, ellos no. Así es que llega el día de soltar la bendición. Sígame. Llega el día en donde Isaac tiene que bendecir a su hijo mayor, Esaú. ¿Voy bien? Esaú entra en su presencia y el padre le dice: antes de que yo te bendiga, toma tu arco, flecha, vete al campo, mata presa, tráela, guísala y ofréceme de ese guisado para que luego yo te bendiga. Y es en ese lapso donde él se va que Jacob entra. Porque el hambre del padre es la que aleja al hijo. En el día en el que tendría que ser bendecido. Porque la correcta paternidad es la que sabe hacer a un lado sus necesidades para suplir primero me pregunto, y me voy a poner un poquito más filoso y ustedes me disculparán. ¿Me disculpan? ¿Me disculpan pero me perdonan? ¿Me perdonan pero me disculpan? ¿Cuántos pastores de otros lados tendrían que venir para sanar el corazón de los hijos que no recibieron la bendición de sus padres porque sus padres estaban pensando en sus propias necesidades? ¿Fue muy fuerte para ellos? Ahorita ustedes oran por ellos, ¿no? ¿Voy bien hasta aquí? La historia da un giro para entrar en la segunda parte de manera rápida. La historia de Hebreos, narrada en 2, 3 versos, gira de repente. Porque comienza con: por la fe, los padres de Moisés. Pero luego gira y dice: por la fe, Moisés, siendo ya grande. Por favor, dígale a alguien: ya estás grandecito. Porque este es el otro conflicto de la imperfección, en el asunto de que hice todo el esfuerzo como para que maduraras, pero tú rehusas madurar. Y Dios es especialista en esto. Le sube 7 veces al horno para que el pan termine de cocerse, para que madures. Entonces Moisés tiene que tomar sus propias decisiones. Por la fe, Moisés escogió. Quiere decir que la fe se manifiesta en aquello que seleccionas, la capacidad para tomar decisiones. Ok, déjeme decirlo de otra manera. La madurez en una persona se manifiesta en las decisiones acertadas que toma. Ok, lo digo al revés volteado.
No sé si ustedes están sufriendo mucho este día. La inmadurez es la expresión de la respuesta equivocada a la circunstancia requerida. Entonces, ¿cuántas veces los han escuchado a ellos decir: mi hijo, ya para ahorita deberías de estar trabajando? Ya vieron, hasta así le hicieron, hasta así le hicieron. Mi hijo, a estas alturas tú ya deberías de estar haciendo. Porque están solicitando una respuesta que ellos mismos enseñaron a responder. Madurez es dar la respuesta correcta a la circunstancia que estás enfrentando. Diga al que tiene al lado: ya estás grandecito. Moisés, por la fe, les pregunto a ustedes, Juan, ¿de dónde vino la fe de Moisés? Y contesta Pedro. Les pregunto a ustedes, Juan, ¿de dónde vino la fe de Moisés? ¿Cuántas veces le habrá platicado Jocabed, la mamá de Moisés, a Moisés esos 3 meses? ¿De dónde viene tu fe? Llegas a la universidad y no hay fe. Y todo lo que escuchas en la universidad ahora altera tu poca fe. Trastorna la visión que tienes de ti mismo y altera tu proceso de madurez. Porque le fuiste a preguntar a todos los demás, excepto a tu papá o a tu mamá, ¿qué fue lo que Dios habló de mí? ¿Y qué fue lo que Dios te dijo de mí para el futuro? ¿Hoy bien hasta aquí? Díganme, ¿se están anotando algo? ¿O lo único que están haciendo es orar diciendo: Señor, que este cuate ya acabe? ¿Voy bien hasta aquí? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo me llamo? El aspecto de identidad. Tú no vas a decir quién soy. Mis padres sabían quién yo era desde el día en que nací. Pero tienes que tener la capacidad para decidir y saber decidir. ¿Cómo sabes decidir bien? Es muy sencillo. Decisión es el manejo correcto de las opciones. Y eso te lo enseñó tu padre. Cric, 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 cric. Para que puedas ejercer tu capacidad de decisión, tú tienes que tener opción. Si opciones no existen, decisiones no se ejercen. Ahora necesito el entrenamiento de mi padre para evaluar las opciones y tomar. Por eso tu papá te dijo: esa chica no, mijo. Pero tú insististe. Esa, papá. Esas sonrisitas de reír, hablan del corazón. Que tú estás pensando en tu mente: yo decirle a mi papá que esa chica es la que me gusta, nunca.
charla está muy difícil. ¿Vamos bien hasta aquí? Así es que Moisés decidió no llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero hay un problema bíblico. ¿Cómo se llama Moisés? Moisés. Pregunto, ¿quién le puso el nombre? La hija de Faraón. Pero él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Pero se siguió llamando Moisés. Entonces, ¿cómo está esto? Y no estoy diciendo que vayan al registro civil. No quiero que ninguno de ustedes se llame Mark Anthony o... Pero sígame. Es el poder de la conexión. Es el poder de la relación. Es el poder de la relación. Padre, hijo. Padres, hijos. Ilustro. ¿Hoy bien hasta aquí? La Biblia dice que fue la hija de Faraón que cuando lo sacó del agua expresó Moisés, que significa tomado o sacado del agua. ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Esta conexión con el entendimiento de Dios. Así es que él creció en palacio con el nombre Moisés pensando, fue la hija de Faraón la que me puso nombre. Así podría ir la historia. Pero la historia dice que cuando la mujer sacó de las aguas a Moisés, había por ahí una jovencita, se llamaba María, que era ella es profetisa. La Biblia así la nombra. Profetiza quiere decir profetizaba. Profetizaba quiere decir había profecía en ella, el don o la capacidad de profetizar. ¿Voy bien? Ella era la palabra profética. La palabra profética acompañó a Moisés en la cesta por el río. Porque lo que Dios habló de ti no va a caer en tierra. Lo que Dios habló te va a vigilar durante todo el camino. ¿Alguien va conmigo? Cuando la hija de Faraón lo sacó del agua, se acercó la palabra profética y dijo, ¿no necesitas a alguien que te lo cuide? Y ella dijo, pues sí, sería bueno a alguien que me lo cuide. Y dijo, yo conozco una judía que lo puede cuidar muy bien. Y es la primera mamá en la historia de la humanidad en recibir salario por cuidar a su hijo. ¿Voy bien? Así es que le entregó al niño, a la mamá, sin saber ella que era la mamá, al lado de una palabra profética, y las dos se lo llevaron. Y en el camino, la hermana le dijo, la hija de Faraón lo llamó Moisés. Y la mamá dijo, sí, ella piensa que lo sacó del agua, pero yo lo puse en el agua. Ella piensa que puede desviar su camino, pero su camino ya está trazado por Dios. Siempre habrá una hija de Faraón que te quiera poner nombre. Siempre. Siempre habrá una circunstancia, una situación, un evento,
una persona, un amigo, algo o alguien que te quiera poner un nombre. Pero solo tu mamá sabe. Y solo tu papá sabe lo que Dios habló desde antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Genera fe. ¿Sabe cuál es lo más hermoso del asunto? Que en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se topa con Moisés, le dice: Moisés, Moisés, ¿por qué no usó otro nombre? Como si Dios le dijera: yo estaba ahí cuando esa mujer te sacó del agua y nombró nombre, yo estaba ahí. Yo te estoy llamando como te llamaron aquel día, que parece que te separaban de tu madre, pero yo hice que te regresaran a los brazos de ella. Tú creíste que fuera una tragedia, era yo que estaba organizando y orquestando todas las cosas. Y te llamo con ese nombre para que sepas que conozco de dónde vienes y conozco tu historia desde el principio. ¿Alguien comprende? Ajá. Así es que te lo digo a ti, Juan. Hay más palabra de Dios en tu vida para tus hijos de lo que tú te imaginas. Tal vez es el ejercicio de predicar cada 8 días que nos deja demasiados homiléticos o hermenéuticos. Y cuando se acerca el hijo, le queremos sacar todo el mensaje expositivo para explicarle que se tiene que sentar a comer porque ya es hora. Pero si abrieras más tu corazón, pondría Dios palabras que marcan la vida de tu hijo para el resto de su historia. Así que yo recuerdo una ocasión, tener entre 7 u 8 años, 6, 7 de la noche, ya oscuro, y tener hambre. Usted debe de saber que mi familia fue muy numerosa, éramos 10 hermanos. Por eso soy tan paciente. 10 hermanos. Así es que, teniendo yo hambre, recuerdo haber ido a la cocina y abrir el refrigerador y ver un chorro de cosas, pero nada que un niño de 7 años pudiera preparar o calentar o comer. Cerré el refrigerador y recuerdo perfectamente buscar a mi mamá. Y buscar a mi mamá. Y mi casa tenía un patio muy, muy grande en el frente, porque en el futuro iba a cruzar una avenida y ya estaba avisado. Así es que momentáneamente era el patio de la casa. Y en ese patio encontrar a mi mamá con 10 mujeres arrodilladas orando a Dios. Y yo tenía hambre. Así es que caminé, llegué con ella, la interrumpo, no la interrumpo, ella doblada de rodillas, orando en lenguas, orando con esas 10 mujeres ahí. Y lo único que pude hacer, pues fue ponerme de rodillas con ella ahí a orar. Señor, despierta a mi mamá y dile que me dé de comer. Pero ese asunto marcó mi corazón. Mi madre me enseñó a amar a Dios con todo mi corazón. Mi papá me enseñó a servir a Dios de la manera más diligente y excelente que pudiera. Son esos momentos lo que forman. No los escondan, no los guarden, comuníquenlos, definen identidad, definen visión, definen madurez en la vida de los suyos. Termino. ¿Puedo terminar?
a los hijos de los pastores. Sí, son a los que la sociedad les pone más presión, porque los hijos de pastores deben de ser ejemplares. No lloren, muchachos, no lloren. Yo sé de lo que estoy hablando. Cuando le dije a mi mamá, me gusta una muchacha, toda la iglesia tenía con qué opinar. Eso será otra historia. ¿Voy bien hasta aquí? Así es que Dios no demanda algo que Él no haya provisto primero. Pues esta es la regla de Dios. Al que más se le da, más se le demanda. Hay pensamientos que dicen que no deberíamos demandar tanto a los hijos de los pastores, que deberían ser igual que todos y cometer las mismas equivocaciones que todos. Tal vez, no lo sé, este es mi entendimiento, que pongo énfasis no en la demanda, sino en el dar. Al que más se le da. Si pudieras observar y entender lo que se te ha dado y lo usaras, la demanda no sería tan grande. Déjame hacer un ejercicio. Si pongo en tu mano $100 y te demando 99, ¿es un problema? Pero si te doy $100 y tú crees que no te he dado nada y te demando 99, ¿es un problema? Hazme consciente, Dios, de lo que me has dado para responder a la demanda que pones. Porque mi Dios nunca va a demandar más de lo que te haya otorgado. Nunca te va a poner en pedirte 100 sin haberte soltado un solo dólar. Puso en tu vida dones, talentos, capacidades, habilidades, inteligencia y sabiduría. Solo que tú crees que Dios no te ha dado nada. Pero en el día en que hagas conciencia de lo que Dios te ha dado, todas las demás demandas serán mucho más fáciles. ¿Alguien va conmigo hasta aquí? Es más lo que Dios te otorga que lo que Dios te demanda. Así es que los hijos de los pastores viven una demanda superior, pero tienen el privilegio de recibir más. Es esta deformación, esta incongruencia entre la identidad y la visión que tienen de sí mismos, que les hace pensar que no han recibido nada, que ellos no son lo que se dice que son y que ellos tienen otros modelos que les hacen pensar diferentes de ellos mismos. Para que cuando llegue la demanda, ustedes sientan que es un problema. ¿Capish? Pero si fuera yo con Dios y le dijera, Padre, ¿qué has puesto de ti en mí? Él comenzaría a hacer la lista. Y te diría todas aquellas cosas que puso dentro de ti. Y esa es tu recurso para responder a todas sus demandas. ¿Hoy bien? Ya se pusieron muy serios. ¿Hablamos con Pedro entonces? Perfecto, hablemos con Pedro. Tu hijo no es un sonso. Tu hijo no es un inútil. Tu hijo no es una persona que no sabe nada. Tu hijo
no es alguien que no entiende. Tu hijo no está mal de la cabeza, ni es rebelde del corazón. Solo tienes que ayudarle a descubrir dones, talentos, habilidades y capacidades. Y él sabrá responder a todas las demandas. Ya se lo dije a Pedro. ¿Lo escuchaste, Juan? ¿Está bien así? Ok, acerquémonos entonces al final. En este proceso, nuestra idiosincrasia latinoamericana es de que los padres no se acerquen a los hijos y que los hijos corran de los padres lo más rápido posible, a la más temprana edad posible. Pero en Dios es completamente al revés. Si tomáramos a Moisés del libro de Hebreos y le preguntáramos, ¿por qué decidiste lo que decidiste? ¿Por qué decidiste juntarte con el pueblo de Israel y vivir toda su problemática por encima de los tesoros del palacio de Faraón? Ellos dirían, porque me acuerdo de las clases de mi papá y me acuerdo de las charlas de mi mamá. Y yo sé quién soy. No soy egipcio, soy el pueblo escogido de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Pero en nuestra idiosincrasia no hacemos ese ejercicio las veces suficientes. Así es que déjeme estar atrevido hoy en esta pequeña charla. ¿Puedo? ¿Me perdona pero me disculpa? ¿Me disculpa pero me perdona? De este lado hay un hijo suyo que necesita escuchar más de Dios. Y de este lado hay un padre tuyo que ha oído más de Dios acerca de ti de lo que tú crees. ¿Podríamos en esta hora hacer que ambos grupos se entremezclaran y los hijos fueran abrazados por los padres? No quiero llevarlo al terreno emocional, sentimental, de decir, ay, qué hermoso, mi papá me abrazó. No, quiero llevarlo al ejercicio espiritual, de que el Espíritu Santo ponga palabras en tu boca que marquen el camino del destino de tus hijos. Ajá, se quedó así como, ¿de dónde saco eso? Ve con el Padre Dios. Pero algo que salga de tu boca hoy marcará la vida de ellos. Y tendría que ser repetidamente. Ahora dígame si me pude explicar y si valió la pena esta hora. Ok, entonces, guarden sus teléfonos que son más inteligentes. ¿Ya? ¿Guardaron su cuaderno, su Biblia, todo lo guardaron? Entonces háganme un favor. Tú, Juan, ponte de pie. Porque la Biblia dice que los padres atesoran para los hijos y los hijos no atesoran para los padres, atesoran para sus hijos. Ahora puedes salir de tu lugar e ir a buscar a tu padre. Si no estuviera aquí, probablemente esté tu pastor. Si no estuviera aquí, probablemente habría alguien más. Y si no hay nadie y estás tú solo, quédate aquí enfrente. Me encantaría orar contigo. Pero ahora salen de su lugar y van a visitar a Pedro. Y hagan la pregunta: ¿qué es lo que Dios te ha dicho acerca de mí? Pueden ustedes estar de pie para dejar que los muchachos caminen entre las filas. Y si necesita salir de su silla y de su fila por un momento y acomodarse en cualquier lugar, tomen los minutos requeridos para hacer este trabajo.
¿Hay algún padre que no tenga hijo ahorita aquí? Venga conmigo, por favor. Más adelante, más adelante. Ahora giren y miren a estos hijos. Sé que no son sus hijos, pero pueden ustedes ser padres para ellos por 5 minutos. Pueden ustedes abrir su corazón y expresar la voluntad del Padre. Dios, a un padre, la voluntad para los hijos se expresa por los padres. La voluntad de Dios para los hijos es expresada a través de los padres. ¿Podrían ustedes ayudarnos a orar con ellos y a hablarles al oído una palabra que les toque el corazón y les cambie el futuro? Creo que nos sobran padres y nos faltan hijos. ¿Ustedes cómo están? Ménanse para acá. Acérquense un poco más, muchachos, para que entren todos los que vienen caminando por atrás. Por única vez en la vida, padres, por una única vez en la vida, escojan un hijo. En el nombre de Jesús. Ereko shotorarika, ane prashendere kotorariki, ine krase te rekorra rababashi, risa manderika, rane kotorala lavarabashi deriko, eriko torara kasha manderika, rane kandara rababashi,